Le vamos a titular trigonometría esférica, ¿no? Vamos a ver los principios básicos de la trigonometría esférica para poder pasar luego ya a las figuras específicas que tendríamos que resolver. A ver, vamos a iniciar con un concepto básico que es este de la relación que existe entre el radio de una circunferencia y la longitud de arco de esa circunferencia, ¿no? Veamos entonces cómo estuvimos manejando este concepto. Una circunferencia, ¿no? Sería una figura que equidista de un punto denominado centro, ¿no? Esa distancia fija es lo que denominamos radio. Este radio, ¿no? Puede eh, extenderse o prolongarse a cualquier punto de la esfera. Y esto hace que entre dos radios pueda generarse un ángulo de abertura, ¿no? Este ángulo de aquí le estábamos denominando, habíamos denominado teta, para que eso nos permita resolver un elemento, ¿no? Clave que se denomina longitud de arco. Pero aquí vamos a hacer una distinción. A ver, este valor de aquí en cuanto a distancia, desde aquí hasta acá, ¿no? Es lo que denominamos longitud de arco. Y para eso utilizamos la letra S. Esa longitud de arco es igual al valor de R, ¿no? Alguna vez ya habíamos demostrado esto. Es el resultado de multiplicar el valor del radio por el ángulo teta. No olviden que para poder hacer esta operación, el ángulo siempre tiene que estar en radianes, ¿no? Porque si el ángulo está en grados, pues no va a salir. Bueno, entonces, a esto de aquí le denominamos específicamente longitud de arco. Ahora, ¿qué sería el arco? El arco sería solamente, ¿no? Esta abertura de aquí, que tiene una correspondencia, ¿no? Directa con el ángulo de abertura. Es decir, si yo extendiera, por ejemplo, esta esfera a un radio más grande, ¿no? El radio se ampliaría, la longitud de arco se ampliaría, pero el arco seguiría siendo el mismo. Porque si ustedes midieran el ángulo para este arco de aquí, ¿no? El ángulo seguiría siendo teta. Y esto de aquí podría ser una medida de ese ángulo. Es decir, si es que esto es teta, esto sigue siendo teta. Y así, si es que se extendería esta circunferencia, todos estos de aquí podrían quedar representados por el ángulo teta, aunque el arco vaya variando. Igual si es que la circunferencia va disminuyendo de radio, ¿no es cierto? Pasaría exactamente lo mismo. Ustedes dijeran, ¿y el arco? ¿Ha cambiado o es el mismo? El arco sigue siendo el mismo. Lo que va cambiando es la longitud de ese arco, ¿no? Y lo que quiero es relacionar directamente el arco con el ángulo, ¿no? Entonces podemos adoptar o decir que el arco, ¿no? En este caso, estaría representado por el ángulo teta, ¿no? El arco y el ángulo teta en este caso vendrían a ser exactamente lo mismo. Y hacemos esta distinción entre arco y longitud. Ya, ese es un primer concepto absolutamente básico de comprender, ¿no? Ahora, fíjense que si es que esto funciona con
una circunferencia que está con un eje, ¿no? Vertical, digamos así. Lo mismo ocurriría para una circunferencia que se pueda colocar, ¿no? En un eje horizontal. Es decir, si esto fuera una circunferencia que está recostada sobre la horizontal, las conclusiones serían exactamente las mismas. Esto sería el radio, este sería el arco, y esta de aquí sería la longitud de arco. Y eso no tendría que variar absolutamente en nada porque sigue tratándose de una esfera. Podría poner los ejes, etcétera, y pudiera hacer el análisis en una esfera que estuviera sobre la horizontal. Por lo tanto, esto sirve para cualquier forma en la que esté ubicada la circunferencia. Entonces, ahora vamos a hacer algo, ¿no? ¿Qué pasa si es que a esta circunferencia de aquí yo le asentaría sobre una circunferencia que estaría colocada de esta manera? ¿Qué terminaría formando? O sea, sería primero la esfera para que no me falle mucho el dibujo. Bueno, más o menos. Y esta, si bien es cierto, le podría poner así, pero en perspectiva no va a quedar adecuada, ¿no es cierto? Entonces voy a girarle un poquito. Ahí está, voy a girarle un poquito. Y lo voy a colocar aquí así, para que se vea en perspectiva, ¿cierto? Le voy a jalar. Bueno. Si yo junto, ¿no?, estas dos circunferencias y le roto a esta circunferencia de aquí, le hago que rote sobre la que se encuentra acá, lo que voy a obtener es esta figura que se denomina esfera. Y en esta esfera puedo ver que se va a dar este fenómeno, ¿no?, 3 veces. Y puedo ampliarle de tal manera que podría sacar de esta esfera, ¿no? Podría sacar lo que se denomina, ¿no?, un octante de la esfera. Veamos dónde se encuentra, ¿no? Acuérdense que yo este círculo trigonométrico, digamos, podría dividirle en 4 cuadrantes. Ahora puedo dividir esta esfera de aquí. Veamos. Podría dividirle en, trazando los ejes, así mismo voy a trazar en perspectiva, ¿no? Trazando un sistema coordenado para el espacio. Esta sería, o este sería el eje X, este podría ser el eje Y, para que este termine siendo el eje Z. Entonces yo aquí podría decir que si yo trazo R hasta acá, ¿no?, la misma distancia R será de aquí hasta acá, y la misma distancia R será desde aquí hasta acá. Por lo tanto, tengo 3 longitudes de arco que podría medir. 3 arcos y 3 longitudes de arco. A ver, este arco de aquí sería el primero, el que va desde el eje X hasta el eje Z. Otro sería el arco que va desde el eje X hasta el eje Y. Y otro arco sería el que va desde Y hasta Z. Si ustedes se fijan, ¿no? Entonces aquí tendría que, por ejemplo, aquí tenía, ¿no?, un pequeño arco para este ángulo teta. Aquí tendría que este arco cubre, ¿no?, todo el recorrido
de este radio desde aquí hasta acá. Y para hacer este recorrido, este radio necesita un ángulo, ¿no?, de 90 grados o pi sobre 2 radianes. Este arco de pi sobre 2 radianes subtiende, ¿no?, esta cuarta parte de circunferencia. Porque la otra cuarta parte, ¿no es cierto?, estaría acá. La otra estaría, si es que yo extiendo esto en perspectiva, ¿no es cierto?, estaría acá atrás y la otra vendría desde aquí hasta acá. Entonces, eso de aquí es un cuarto de esa circunferencia. En este de acá le pasa lo mismo, ¿no es cierto? Para irme desde acá hasta acá necesito un arco de pi sobre 2 radianes. Eso me permite recorrer un cuarto de la circunferencia, porque las otras estarían aquí, aquí y aquí, las otras tres. Y la última igual, para recorrer desde aquí hasta acá o desde aquí hasta acá, necesitaría este ángulo de aquí, ¿no?, de pi sobre 2 radianes. Eso cubriría este arco. Por lo tanto, ¿no?, yo veo que este concepto de relacionar el ángulo con el arco puede extenderse aquí 3 veces. Y de lo que sale de aquí, ¿no?, sería un octavo, ¿no?, se le denomina un octante de esta circunferencia. Es decir, esta circunferencia tendría este octante más otro 7, el que está atrás, ¿no? O más bien, a ver, el que está al costado, los dos que están atrás de este y los 4 que están debajo. 8. Y estos arcos que están aquí, ¿no?, se corresponden con los ángulos de pi sobre 2 que se necesitan para construir estos arcos de acá afuera. ¿Cuál es el ángulo que se necesita para este arco? Pi sobre 2. Entonces, aquí podemos hacer dos cosas, ¿no? La primera es, ¿qué pasa si es que la circunferencia es más pequeña, o sea, tiene un radio más pequeño? ¿Cambia o se mantiene el arco? La respuesta es lo que pasa aquí, ¿no? Si se va metiendo, el arco se mantiene y lo que varía es la longitud de arco que se hace más pequeña. Por lo tanto, si es que yo cogiera, por ejemplo, la mitad del radio, hagan la cuenta que esta de aquí es una cebolla, como nuestras típicas cebollas redondas, ¿no?, con estas especies de cáscaras que se van sacando, que es la cebolla misma. Entonces, si es que ustedes quitaran las superficies exteriores, se quedarían con una más pequeña, que igual sería una esfera más pequeña. Pero aquí voy a poner solamente el octante de esa esfera. Esta correspondería para esta de aquí. Si saco solo la mitad, esta se correspondería, no, con el arco de aquí, y este de acá se correspondería, ¿no?, con el arco. Y lo único que estamos haciendo es, ¿no?, sacándole o reduciéndole a tal punto que puede llegar a formar el arco el punto del origen. Este sería el origen de coordenadas X, Y y Z. Entonces, si se va extendiendo el arco, no cambia el ángulo. Lo que cambia es la longitud de ese arco. Entonces se da exactamente el mismo fenómeno, pero aquí tridimensional. Ahora,
podemos hacer otra cosa, ¿no es cierto? Ustedes ven, aquí yo hice este ejemplo, y este ángulo no es pi sobre 2. Este es cualquier ángulo. Entonces, así como se puede hacer para pi sobre 2, se puede hacer para cualquier ángulo. Por lo tanto, si es que ustedes sacan de aquí solamente un pedazo, supongamos que solo saco hasta aquí, ¿no? Y ya voy a hacer otra esferita para que no me abulte, pero no quiero perder la oportunidad de aquí representar los 3 arcos pi sobre 2 como el octante de la circunferencia. Y otro cualquiera que se puede sacar de aquí mismo. Entonces voy a subirme solamente este pedacito de aquí, supongo. El de acá, ¿no? Puedo sacarle un arco que sea el mismo de acá o que sea diferente. No tiene por qué ser igual. Voy a sacarle a propósito un poco más grande. Supongamos ahí. Entonces, el radio para este ya sería hasta acá, ¿cierto? Ya desde aquí hasta acá. Si este de aquí es teta, este de aquí puede ser alfa. Puede ser uno diferente. Y además puedo cerrarle, ¿no? Puedo cerrarle a este de esta forma, ¿no? Y este arco sigue siendo, ¿no es cierto?, un arco de la esfera que se trazaría de este que llegaría hasta acá y este que llegaría hasta acá. Este sigue siendo un arco. Es decir, este ángulo de aquí, qué sé yo, puede ser gamma, puede seguir representando este arco de aquí. Sigue siendo un arco de circunferencia. Que ya visto así, me da, ¿no es cierto?, un área construida por 3 arcos. Y además puedo irle reduciendo, es decir, así como le puedo poner en la esfera de fuera, le puedo poner en la esfera de más adentro. Es decir, le puedo sacar de aquí, bueno, y si eso me va a mezclar como que todo. Puedo sacar de aquí, ponerle aquí y trazarle acá. Y asimismo se podría ir reduciendo o ampliando. Y los arcos, ¿no? No tienen que ser todos los mismos, es decir, este tiene su propio arco, este es su propio arco y este es su propio arco. A esto de aquí se le denomina triángulo esférico. Más específicamente, en este caso, a este se le denomina triángulo esférico rectángulo. Porque la única condición que le estoy poniendo a este es de que coincida con este eje, en este caso. Cuando dice que coincida con este eje, este ángulo de aquí de cruce de este arco con este arco va a ser 90 grados. Por eso es rectángulo. Obviamente también podría sacar arcos, ¿no? Que no tengan un cruce recto. Y podrán ser ya lo más general que podría inventarme de esto, ¿no es cierto? Pero voy a quedarme con el triángulo esférico rectángulo porque necesito que esto, que ya es complicado de visualizar, tenga por lo menos esta situación que le hace un poco más sencillo. Voy a sacarle este triángulo esférico, ¿no?, de la esfera. Lo que me interesa a fin de cuentas es solamente la cáscara, es decir, lo que está afuera. Lo que sí voy a tener presente de que la proyección, ¿no?, me deja los arcos que pueden ir disminuyendo hacia adentro sin variar el ángulo, ¿no?, o pueden ir creciendo incluso más de tamaño, asimismo sin variar el ángulo. Entonces, el triángulo esférico se dibuja de esta misma forma, ¿no? Un pedazo de esfera así. Estoy con
el resto de base. Es ya la última hoja y me está perjudicando el dibujo. A ver, veamos. No me salió muy bien esta, voy a hacer otro, ¿no? Sería un poco más así. A ver, ahí. Este sería un arco de triángulo esférico rectángulo. Este sería otro arco de triángulo esférico rectángulo. Y este sería el último arco de triángulo esférico rectángulo. La única condición que ponemos es que el cruce de este arco con el cruce de este arco sea o forme un ángulo de 90 grados, que ese sea recto. Alguien me va a decir eso es imposible que tenga 90 grados, pero ya les voy a demostrar que eso sí puede tener 90 grados. Lo que pasa es que esta línea, ¿no?, vista desde la esfera, se ve, ¿no?, que en esta parte de aquí cruza como una recta vertical. Mientras que esta línea de aquí, vista desde la esfera, se ve que pasa como una recta horizontal. Y si la vertical se cruza con la horizontal, forma 90 grados. Ahora, si es que fuera el caso específico de esto, en el que acá también se da esa misma situación, aquí podría pensar que este eh, pedazo de triángulo, ¿no?, este octante, va a cruzar aquí en 90 y aquí en 90, y eso es posible. Pero eso no es general, eso es muy, muy particular, ¿no? Allí prácticamente no tendríamos mucho inconveniente porque ya sé el arco de los tres, ya no tendría mucho cálculo que hacer. Mientras que esta situación ya más general podría ser este, en el que solamente necesito que uno de los ángulos sea recto, porque el resto puede valer lo que sea. Y no siempre va a ser menos de 90 grados. Ya ven aquí, este es 90, este es 90, este es 90, y es un triángulo esférico rectángulo, con tres ángulos rectos. Entonces, la visión que yo tenía de la trigonometría, ¿no?, un ángulo de 90 y los otros dos menores que 90 obligatoriamente, aquí ya no se está cumpliendo eso. Eso de que esto es en el plano y solamente en el plano, aquí ya esto de aquí se da, ¿no es cierto?, en una superficie esférica que obviamente ya no es plana. Ahora, otra cosa que necesitan, ¿no?, como base para esto es la nomenclatura. La nomenclatura va a tener mucho cuidado porque, así como las figuras ayudan, la nomenclatura ayuda a otro tanto. Vamos a hacer, ¿no?, un estándar de que siempre el ángulo recto, ¿no?, va a llamarse C. Eso me va a permitir nombrar el resto de ángulos y arcos. Este arco de aquí sería entonces C, que es opuesto a este, ¿no? Si es que esto es C, ¿no?, voy a hacer que esto vaya rotando de esta manera. Este arco sería A, para que este ángulo sea A, ¿no? Y si es que esto es A, esto tendría que ser B, para que este ángulo sea B. Y voy a colocar de esa forma los nombres de los arcos, ¿no?, en sentido horario, y también de los ángulos, ¿no?, en sentido horario. ABC, ABC. De tal manera que el C termina en el ángulo recto.
Y voy a decir de nuevo, ¿no? Voy a insistir. Esto de aquí ya no le vemos como lado, como cateto o como una dimensión de longitud, sino que le vemos como un arco de circunferencia, es decir, como esto. Y esto de aquí es, ¿no es cierto? O sea que sea grande, o sea que sea chique, es un ángulo de un arco. Entonces, este arco de aquí, ¿no? Ya no es una longitud, no es un arco, ¿no? Es un arco dado por un ángulo. ¿Y cuánto vale este ángulo? Lo mismo que el arco. O sea, este es también un ángulo A. Esa parte es la más difícil de entender, por eso comencé explicándoles esto. Les dije, no confundan longitud de arco con arco. Longitud de arco es cuando al ángulo le multiplican por el radio y eso les da la distancia desde aquí hasta acá. Aquí ya no me interesa la distancia desde aquí hasta acá, sino el arco que subtiende esa distancia. Porque este triángulo me sirve de la misma forma, sea que esté aquí afuera, o sea que esté aquí más adentro. O incluso si le pongo más adentro. Y con eso se gana bastante. ¿Por qué? Porque si vale lo mismo el arco aquí, lo mismo el arco aquí y lo mismo el arco aquí, quiere decir que están resolviendo para toda la proyección que puede hacerse a esto hacia el infinito. ¿Qué sé yo? Para todo este arco de aquí. Para toda la proyección que puede hacerse o incluso para cuando esto tiende a hacerse muy pequeño. Es decir, este triángulo esférico rectángulo resuelve todos los casos, ¿no? En que puedan proyectarse hacia afuera o hacia adentro de él. Otra ventaja de considerar a este no como una longitud, sino como un ángulo. Pero le decimos arco. ¿Por qué? ¿Por qué le decimos arco? Porque no debemos confundir estos arcos con estos ángulos, que sí son ángulos entre arcos. Es decir, este arco de aquí con este arco de aquí forma un ángulo de 90 grados. Este arco de aquí con este arco de aquí forma un ángulo. Entonces, si digo este ángulo y a este también le digo ángulo, voy a generar una confusión tremenda. Entonces decimos que lo que antes decíamos catetos, ahora decimos arcos, ¿no? Y los ángulos se mantienen como los conocíamos antes, solamente que ya no tienen necesariamente que sumar los 180 grados de antes, ¿no? Sino que estos valores de aquí podrán ser menores que 90, 90 o mayores que 90. Habrán situaciones, ¿no? Pero bueno, eso ya estudiaré. Nomenclatura, ¿no? Forma de representar. Pudieran hacer la representación también, ¿no es cierto? Alguien podría decir, pero yo más me acomodo haciendo la representación acá, así. Se les pasará especialmente a quienes son zurdos, ¿no? No hay ningún problema con tal de que eh, a este le llamen C por convenio, para que puedan repetir, ¿no es cierto? Que esto es C, que esto es A, que esto es B, esto es B, y esto de aquí sería A. Y listo. Las dos formas de representación que podrían hacer, ¿no? Son son representaciones de triángulo esférico rectángulo. Listo. A ver, entonces, ahora, ¿esto qué tiene que ver, ¿no? Con una situación real? Bueno, de hecho, yo solamente viendo así, ¿no? Les recomiendo para la próxima clase, por favor, consíganse una esfera, ¿no?
Podría decirles que se consiga una naranja, pero si tienen que partirla, no va a ser muy práctico. No sé si han visto esas esferitas de espuma flex que venden en las papelerías. Pueden comprarse una esferita de esas, porque una cosa es trabajar en perspectiva y otra cosa es manejar el objeto en la mano e ir allí haciendo los dibujos que sean necesarios, ¿no? Más que nada para ir teniendo una comprensión de lo que es, porque como es algo nuevo, es algo que no se trabaja rutinariamente o que implica, ¿no?, nuevos aprendizajes, puede generar un poco de dificultad la perspectiva y la conceptualización. Si tienen una esferita en la mano, ¿no?, de preferencia una grandecita, creo que cuestan 25 centavos en las papelerías, algo así. De estas de espuma flex, de allí pueden rayar, poner, colocar y les va a servir bastante. Hagan la cuenta que ahora la esfera es su hoja de papel. La hoja de papel trabajábamos, ¿no?, con estos de aquí, porque todo era en el plano, pero ahora todo es en la superficie de una esfera. A ver, entonces, para poder trabajar la superficie de la esfera, les coloqué esto más lejos, ¿no?, para mostrarles una de las superficies esféricas más conocidas, ¿no?, el globo terráqueo, ¿no? Este es un globo terráqueo, que es una esfera casi perfecta. Sabemos que ¿no?, el planeta no es precisamente una esfera perfecta, pero es bastante similar, ¿no? Acá está el hemisferio norte, acá está el Ecuador, y acá está el hemisferio sur. Acá está el polo sur. Y acá está el polo norte, ¿no? Toda esfera se puede partir en dos hemisferios. Y justamente el Ecuador es la línea que divide a la Tierra en dos hemisferios. Dos semiesferas, ¿no? Hemisferio norte, la semisfera de arriba. Hemisferio sur, la semisfera de abajo. Ahora, ¿por qué el Ecuador? Ustedes saben que al Ecuador también le conocen con el nombre de latitud cero. ¿Por qué se llama latitud cero? Porque justamente por aquí pasa la línea ecuatorial. Y la línea ecuatorial es la línea de latitud cero. ¿Y qué es la latitud? La latitud, ¿no?, nos da la medida, ¿no?, nos da la medida de cómo se va extendiendo esta esfera hacia el norte y hacia el sur, siendo justamente aquí la división. Por lo tanto, si aquí arranco en cero, voy a ir subiendo hacia el polo norte, pero no en longitud, sino en arco. Es decir, empiezo a trazar un arco. ¿Y el arco en qué se mide? ¿En grados o en radianes, no es cierto? Es decir, de aquí empiezo a subir en grados hasta 45 grados. Y luego voy a seguir subiendo en grados hasta 90 grados en el polo. Por eso se llama latitud, porque sube de 0 a 90 en el hemisferio norte. ¿Y en el sur qué hará? Desde aquí
bajará hacia el polo sur 90 grados hacia el polo, ¿no es cierto? Y si ven, no baja en distancia, baja en ángulo, arco. Aquí se encuentra, aquí 30, aquí 45. 45 más, llega al polo a 90 grados. A estos no se les pone en ángulos negativos, ¿no? Bueno, por obvias razones, nadie le va a gustar estar, y es suficiente estar en el hemisferio sur, ¿no? Ya, allí nomás ya se generan complejos. Peor si nos pusieran que nosotros estamos a -5, los argentinos a -30, ¿no? Tierra de Fuego a -50. Entonces, se nombra también en positivo, es decir, de 0 a 90. 0 a 90 abajo, 0 a 90 arriba, ¿no? Para cubrir desde el polo norte hasta el polo sur necesito un arco de 180 grados o pi radianes para cubrir los dos polos. Para llegar del polo norte al polo sur necesito recorrer un arco de 180 grados. Ahora, la latitud, ¿no? Tiene líneas paralelas. Y esas líneas paralelas son justamente lo que se denominan las latitudes o los paralelos. ¿Qué es un paralelo? Un paralelo es una latitud paralela a la línea ecuatorial. Por eso se llaman así, por eso se llaman paralelos. Paralelos a la línea ecuatorial. Y aquí no sé si pueden ver. A ver, más se ven las verticales, allí se ven las horizontales, ¿no? Esta es la línea ecuatorial. Y aquí comienzan los paralelos. Aquí están, ¿no? Aquí están los paralelos. Son líneas paralelas a la línea ecuatorial. Que como se van cortando, ¿no? Como se van cortando, voy a marcar la última, ¿no? O bueno, la más pequeña que dispongo. Sería esta de aquí. Y la siguiente, pues ya sería el punto del polo norte. Si ustedes pudieran rebanar los paralelos, les iría saliendo, ¿no? Como rebanadas de una esfera. Como que costaran una naranja en rebanadas, ¿no? Porque tienen que ser paralelas a la línea ecuatorial. La línea ecuatorial sería, ¿no?, la rebanada de mayor superficie. Tendría que partirle por la mitad a todo. Y luego, asimismo, hacia abajo iría disminuyendo en cuanto a área. Pero igual todas tienen que ser paralelas. Hasta el punto de que este de aquí sería una rebanada de menor área y la última sería el polo, que prácticamente ya no tendría área. Así se divide la Tierra en cuanto a latitudes. Veamos si es que le subo un poquito porque tengo la impresión que está muy cerca. Vamos a ver. Ahora, tenemos que trabajar las longitudes, ¿no? Lo contrario a latitud es longitud en cuanto a geografía terrestre, ¿no? Todas son líneas imaginarias, ¿no? Y el meridiano, ¿no? Las líneas verticales, están aquí, ¿no? Las líneas verticales se denominan meridianos. Y uno de los meridianos que seguramente ustedes más han escuchado
es el meridiano de Greenwich. Este de aquí. Pasa justamente por Inglaterra, ¿no? Se denomina así porque es el meridiano cero. El meridiano cero con la latitud cero se encuentran aquí. Justo debajo de Ghana, el país. ¿Qué país? No sé si se ve el nombre, vamos de ahí. Ahí está. Justo debajo de Ghana se encuentran el meridiano cero con la latitud cero. La latitud cero, así como pasa por el Ecuador, pasa por toda la circunferencia terrestre, ¿no? Debajo de Ghana está el punto 00. Pero en cuanto a meridiano, todos estos puntos, ¿no? Son 0 en cuanto a meridiano. Así como esta línea en cuanto a latitud, en todos sus puntos es 0, no solo en el Ecuador, ¿no? De hecho, la línea misma se llama así, ¿no? Línea ecuatorial, porque en todos los puntos es 0. Con la longitud pasa lo mismo. En todos los puntos, la longitud, ¿no? O el meridiano es 0. Entonces, latitud y paralelo, ¿no es cierto? Sería latitud y las otras latitudes les denominamos paralelo, ¿no? Mientras que la longitud, ¿no? La longitud y las líneas paralelas se van a denominar meridianos, siendo este el más importante, el meridiano C. ¿Qué otros meridianos pueden tener importancia? Para partirle a esta esférica en 8 partes iguales, es decir, en 8 octantes, lo que hicimos hace un rato en el gráfico, lo que necesitamos son 2 pares de 4. El primer par de 4 saldría del hemisferio norte y el otro par, ¿no? O los otros 4 saldrían del hemisferio sur. ¿Cuál sería el primer octante de aquí? El que va desde 0 hasta los 90 grados. Aquí. Le subo un poquito para que le vean dónde cayó. No sé si se ve. Aquí dice 90. Y aquí están las Islas Galápagos. Que también por allí, por Isabel específicamente, pasa la latitud 0 y el meridiano 90. Por lo tanto, hasta aquí llega el primer octante. Viene desde el África, ¿no? Desde aquí. Y se extiende hasta las Galápagos. Y de ahí, ¿cómo sube? Sube de aquí al Polo Norte. Y por acá baja por el meridiano de Greenwich, 0 grados. ¿Qué hago? Voy desde 0 hasta 90 acá, ¿cierto? Desde 0 hasta 90 acá, ¿no? Que en este caso sería de 90 hasta 0, ¿no? Y le cierro con este de aquí, que va desde 0 hasta 90 aquí. Ya tengo un octante. ¿Y qué países caen en ese octante?
El Ecuador está dentro. Colombia, Venezuela, Guyana, Brasil, buena parte bueno, todo el Caribe, diría yo, Golfo de México, Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Francia, España, Portugal. Y de África, ni se diga cuánto. Imagínense lo grande que es un octante. Y es apenas una octava parte de la Tierra. Entonces, ¿cuál sería un ejercicio bastante productivo que pudieran hacer con esto? Hallar el resto de octantes de la Tierra. Les faltarían encontrar los 7 siguientes, ¿no es cierto? ¿Y cómo está dividido en cuanto a meridianos? Habíamos quedado que este es 0, ¿no? Habíamos visto que esto venía hasta 90. Pero desde 90 continúa con 100, 105, 110, 120, 135 hasta 180. Aquí, un poco antes de Australia. 90 más desde las Galápagos, 180. Pero a partir de aquí ya no va subiendo. A partir de 180 empieza a bajar. 165, 150, 135, ¿no? Hasta 90. Aquí. Un poquito a la izquierda de la Indonesia, ¿no? Malasia y todo esto. Y de aquí, desde 90 hasta 0, debajo de Ghana. De allí salen los 4 octantes. El primero de 0 a 90, el siguiente de 90 a 180, el siguiente de 180 a 90, aquí, y el siguiente de 90 de nuevo hasta 0. Aquí. Con eso están los 4 de arriba. 4 octantes más los 4 de abajo, ¿cierto? Entonces, así mismo, desde aquí hasta aquí, 90. Y hacia abajo hasta llegar a 0, desde acá y desde acá. Un cuadrante. El otro, desde aquí hasta 180. Desde aquí hasta acá. Baja y corta. Como tajos, ¿no? Con una naranja se pueden hacer buenos ejercicios. La esponjita no vale que le rompan muy pronto. El siguiente, desde 180 hasta 90, se corta. Y el último, desde 90 hasta 0. Así mismo se corta. 8 octantes. ¿Qué países importantes se encuentran? ¿No? O más bien que no importantes. Que les llamen la atención del respectivo octante, ¿no? Unos 2 países por cada octante. Solo ahí ya tendrían 16 países. Y podrían ubicarse geográficamente un poquitín mejor, ¿no? A veces estas cosas nos pasan desapercibidas, pensamos que son de cultura general, pero nada más alejado de la realidad. Ahora, un truco bastante sencillo para que puedan relacionar lo que son arcos con lo que son distancias. Veamos. Hacemos esto.
A ver, hagamos. Hace mucho tiempo se hizo un experimento, ¿no? Tal vez, seguramente lo conocen. Bueno, en la antigüedad, un sabio de la antigua Grecia y de Egipto eh, había observado que cuando coloca una vara, ¿no? En un punto, el sol alumbra, ¿no? En determinada época del año, de tal manera que cae de forma perpendicular a esta vara y no genera ninguna sombra. Pero como este sabio, ¿no? Era Tóstenes, dice que él era de una ciudad en la que veía que en la misma época el sol, ¿no? Sí generaba una pequeña sombra sobre el piso, ¿no? Ahí, ahí. Bueno, no es tanto el ángulo, pero para que se vea, ¿no? Solo alumbraba y sí generaba una pequeña sombra. Entonces, él se dio cuenta de que eso debía ocurrir porque la Tierra era curva, no era plana. Estamos hablando de hace más de 2000 años, ¿no? Más de 2200 años, unos 2300 y algo más aproximadamente. Entonces, él se dio cuenta que eso pasaba porque la Tierra debería tener una curvatura. Entonces, él midió esta distancia de aquí, o mandó a medir esta distancia de aquí entre las dos ciudades. Y actualmente eso representaría aproximadamente unos 800 kilómetros. Digo aproximadamente porque hay algunas versiones de esto, unas un poco más eh, eh, exactas o relacionadas con los valores reales, ¿no? Los valores actuales. Entonces, este sabio dijo que por trigonometría, ¿cierto? Se podría calcular eso, porque si es que esta vara está clavada aquí y no genera sombra y los rayos caen verticalmente, es porque van a llegar al centro de la Tierra. Mientras que esta vara que está clavada aquí también llegará al centro de la Tierra. Sin embargo, aquí hay un ángulo, ¿no? Este ángulo de aquí se repite de la misma forma aquí, y eso sería un arco. Entonces, él dijo, sí, este es el arco tiene que repetirse acá. Por lo tanto, este arco de sombra, que él llegó a determinar como 7 grados, ¿no? Ya más exactamente, ya le van acomodando las cosas también, ¿no? Pero en realidad sí se hizo este experimento. Él había medido de 7 grados, pero para darle más exactitud y relevancia, ¿no? Actualmente dicen que lo que en realidad midió fue 7,2 grados. Entonces, ese ángulo de aquí, de 7,2 grados, se repetía aquí y se repetía aquí. Por lo tanto, estos 7,2 grados debían ser 7,2 grados de la circunferencia total de la Tierra. Y la circunferencia total de la Tierra también es un arco. ¿Cuánto vale el arco de la circunferencia total de la Tierra? 360 grados o 2 pi radianes, que es lo mismo. Entonces él dijo, si el perímetro de la Tierra es 2 pi multiplicado por el radio, ¿no? Yo ya puedo calcular, ¿no? El perímetro de la Tierra y el radio de la Tierra. Porque con una simple regla de 3, ¿no? Si para los 7,2 grados tiene que caminar, ¿no? Y de hecho dicen que mandó medir, ¿no? Tiene que caminar 800 kilómetros. La pregunta obvia era, para cubrir los 360 grados, ¿cuánto tendría que caminar? Tendría que caminar la distancia del perímetro de la Tierra.
Por lo tanto, X era igual a 360 por 800 dividido para 7,2. Cogió, hizo el cálculo, sin calculadora obviamente. Le ponen este coma 2 para que sea el número perfecto, ¿no? Pero en realidad era un poco más, era 41.000 y algo, pero bueno, les hago con 7,2 para que llame incluso más la atención, ¿no? Pero el experimento sí fue real. 40.000 kilómetros. 40.000 kilómetros valdría el perímetro de la Tierra. Por lo tanto, esos 40.000 kilómetros le equivaldrían a 2pi por el radio de la Tierra. Y terminó averiguando el radio de la Tierra, que era 40.000 dividido para 2pi. El radio de la Tierra lo estimó en 40.000 dividido para 2 por pi o 2. ¿Qué hice? A ver, 40.000 dividido para 2pi. 6.366. Bueno, los decimales vamos a ver. Kilómetros, ¿no? Dicen que el error de estimación es muy bajo comparado con lo rudimentario y para la época en la que se hizo. Es decir, el perímetro de la Tierra le calculan entre unos 4.000, entre unos 40.000, 30 a 40.070 kilómetros de perímetro. Y el radio terrestre, ¿no? Un tanto más que esto en el Ecuador y un tanto menos que esto, ¿no? En los polos o hacia los polos, porque la Tierra en realidad es un elipsoide, un poco más abierto aquí que acá. Pero para estos efectos, prácticamente da lo mismo considerar que la superficie, perdón, que la Tierra es una esfera. La diferencia es muy poca realmente. Ese fue el experimento de Eratóstenes que les voy a pedir que hagan en una tarea, un ejercicio un tanto similar. Pero obviamente ya valiéndose un poco de la tecnología, ¿no? A ver. Tarea 7. Primero, ¿qué países más llamativos encuentra en los 8 octantes terrestres? Ustedes dirán cuáles, ¿no? El segundo, averígüense cuál es el perímetro y radio exactos de la Tierra. Esto pueden averiguarlo fácilmente en Internet, ¿no? ¿Y cuál fue el error porcentual? ¿No? De Eratóstenes. Así, para que se vean, ¿no? Y el tercero,
Veamos si ustedes pueden determinar cuál es la distancia con estos razonamientos que hemos hecho acá, ¿no? ¿Cuál es la distancia? Yo no les estoy pidiendo el arco, ¿no? Estoy pidiendo cuál es la distancia. Por supuesto, primero tienen que averiguarse la longitud de arco. A ver, primero tienen que averiguarse el arco. Pero después les pido ya específicamente cuál es la distancia, o sea, la longitud de arco, o sea, la S, ¿no? Y el arco, el ángulo y la longitud de arco, ¿no? Entre paréntesis, ángulo, ¿no? Entre, vamos a poner dos ciudades, ¿no? Entre Toronto y Quito. Si alguno de ustedes tiene el globo terráqueo, le va a resultar muy fácil hacer ese problema porque Toronto y Quito, ¿no?, están aproximadamente en el mismo meridiano, ¿no? Aproximadamente en el mismo meridiano. No sería cuestión de ir bajando, ¿no? A ver. Sí, ¿no? Aquí está. Si bajan, aquí estarían en el mismo meridiano. ¿Cuál sería entonces la distancia entre Quito y Ecuador sabiendo eso? Más o menos, le estoy preguntando lo mismo que resolvió Eratóstenes. Si no tienen un globo terráqueo, van a tener que buscarse en internet, ¿no? Un globo terráqueo en animación en 3 dimensiones y pueden hacer lo mismo. Les mandaría la fotografía de esto y tendríamos cumplida. La tarea 7 es la última que les voy a enviar, ¿no? De aquí ya no les voy a mandar más tareas. Toda la materia que veamos a partir de aquí va para la evaluación final. Con esto ustedes ya cierran sus actividades y ya les tienen listas para poder subir la próxima semana. Esa sería la clase, chicos. No sé si tienen alguna pregunta.